Hola, soy Judith Viedma, soy psicoterapeuta. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio, a este vídeo donde quiero ser muy concreta para poderte compartir lo que dice en el título, que es qué hacer cuando en mi vida de citas, cuando me relaciono, conociendo a personas nuevas, me encuentro siempre con hombres que corresponden al patrón de evitativo. Con evitativo quiero ser muy clara con este concepto porque actualmente hay mucha información y también mucha desinformación. Cuando te comento en este vídeo que corresponde un hombre a un patrón evitativo, significa que está en ese grupo donde no hay una disponibilidad emocional, donde hay mucha ausencia, inmadurez, quizás mucha superficialidad para poder conectar con las emociones y se queda en un espacio simplemente de vete tú a saber dónde estoy. Hay algo muy importante que cada día veo más en consulta y que también me mueve como profesional y como persona, que es el concepto del apego y poder entenderlo desde la base donde lo hablamos. Muchas veces me encuentro con personas que dicen, bueno, a ti lo que te pasa es que tienes apego, como si eso fuera una enfermedad. Y quiero dejar algo muy claro desde la perspectiva donde te comparto esta información, que es poner en el centro que la necesidad de vínculo, que la necesidad de apego es una necesidad humana tan biológica como el comer, como el respirar o como el vivir o como el caminar. Pero ese apego por diferentes circunstancias en nuestra historia familiar, social, cultural también, si hay dolor, si hay trauma sin procesar en el cuerpo, es cuando se convierte en eso que llamamos un apego disfuncional, un apego que tiende más hacia el ansioso, hacia el evitativo o hacia diferentes disfuncionalidades que podemos encontrar, ¿sí? Pero entender esto que se utiliza actualmente como a ti lo que te pasa es que tienes apego y pareciera desde algún modo que tener el apego es como algo como que no puedes resolver por ti solo, porque en realidad tendrías que ser súper independiente y autónoma y autónomo para poder lidiar con todo sola o solo. Quiero negarte la mayor desde mi perspectiva, sobre todo desde esta comunidad. No comparto la información desde ese apego donde entiende que la necesidad de vínculo con otra persona es una carencia, sino que lo que pongo en el centro es que la necesidad de vínculo con esa persona, con esas personas que están a nuestro alrededor, es una parte fundamental de la vida, fundamental, no podemos vivir sin ello, pero que no sea a costa de desaparecer o a costa de simplemente ignorar quién eres en el vínculo. Eso es una parte fundamental para poder entender el apego, porque si no nos quedamos únicamente con las etiquetas, con las descripciones, con la información de bla, 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 y hay poca profundidad en poder de verdad tratar a lo que significa generar más seguridad para que los nuevos vínculos donde no haya tantos patrones evitativos o ansiosos o ambivalentes puedan darse lugar, simplemente se puedan vivir sin sobrecogerse o sin tanta parálisis. Así que después de esta introducción, que me parece muy importante sentar las bases desde dónde consumimos la información, ahora sí quiero plantearte ese escenario donde qué me pasa, qué hago cuando me encuentro con hombres que son evitativos. Y hay situaciones que se repiten en consulta como, mira Judith, a mí lo que me pasa es que tengo mala suerte, el mercado está como está y simplemente cada vez más la gente no quiere este tipo de compromisos, por eso me encuentro con este tipo de hombres. En el fondo a veces también aparece como una sensación como de culpa, como de responsabilidad, como si estuviera haciendo algo mal porque me estoy encontrando este tipo de relaciones y sobre todo este tipo de vínculos donde en el fondo hay una no disponibilidad emocional, hay una inmadurez emocional. Lo más incómodo que puedo compartirte en este vídeo y que en realidad es el trabajo terapéutico que tiene origen y raíz en cómo se han gestionado los vínculos desde nuestra infancia, es que el cuerpo lo que está acostumbrado es a hacerte vincularte, hacerte querer, hacerte apasionarte, hacerte que te atraiga mucho eso que ha sido familiar en la manera de entender los vínculos y el amor. Y no, a veces, muchas veces, aquello que te da seguridad. El cuerpo entiende muchas veces que lo que ha sido familiar también es seguro.
Y por eso te lleva a vínculos donde quizás están no reconociendo lo que eres, no reconociendo tu autenticidad y sobre todo no reconociendo tus necesidades básicas. Y eso muchas veces es la réplica, lo familiar que repite el cuerpo porque ha entendido que eso es lo seguro. Cuando hacemos un trabajo psicoterapéutico con cara y ojos y sobre todo introduciendo al cuerpo, no encuentro otra manera de poder trabajar los vínculos que no sea también poniendo en el centro eso que se llama cuerpo, eso que se llama únicamente sentir aquello que no se pudo sentir en el momento. Es cuando el cuerpo puede empezar a entender que esto quizás que me estás planteando, donde nuevas personas con patrones diferentes que no sean tan evitativos pueden ser también seguros, y cada vez más voy implementando nuevos circuitos neuronales, nuevas formas para sentir que mi cuerpo está seguro, que todo mi ser está seguro con este tipo de relaciones. Este es la columna vertebral que vertebra todo el trabajo terapéutico para poder hacer cuando esos vínculos, cuando esas relaciones con esos hombres evitativos se despiertan una y otra vez. Así que si estás en ese momento donde quieres hacer una mirada profunda en qué pasa, en qué me está pasando, justo en el link de abajo tienes una sesión informativa donde nos podemos conocer y valorar si el acompañamiento es para ti. Y ahora sí que sí, vamos a eso de qué hago con estos hombres evitativos que se repiten una y otra vez en mis citas. Vamos a ello. Vale, y situaciones muy concretas con estas personas con un patrón más emocionalmente inmaduro, sobre todo ausentes emocionalmente, sobre todo corresponden a esas personas donde las tienes delante, pueden ser que sean interesantes, que sean profundas, que sean hombres con los que puedes profundizar en muchísimas cosas, pero hay algo donde te encuentras una pared y sabes que no puedes volver a alcanzar. Es como ese misterio que va permaneciendo continuamente. En la relación con este tipo de personas también aparece algo que se repite una y otra vez, que es esta sensación de que me estoy vinculando, pero no hay una ruptura, porque no hay una ruptura, pero tampoco hay un compromiso. Siempre estamos en la línea de ese fundamunista que va caminando por una línea donde sabe que en algún momento se va a caer, pero siempre mantiene el vuelo, siempre se mantiene en su sitio, pero nunca hay una seguridad concreta. Ese tipo de relación hace que nos encontremos con ese panorama, sobre todo en una psique femenina muy domesticada hacia toda la cultura patriarcal, que significa esto me parece muy atractivo, porque sobre todo, atención, este tipo de personas no son fríos desde el primer momento, no son superficiales emocionalmente desde los inicios, sino que esto se va desvelando a lo largo de las citas, de las ocasiones que puedes tener en contacto para poder conocerla. Y aquí es donde viene el gran enganche, porque cuando hay una situación donde hay una comparación, donde sabes que esa persona, que ahora está siendo fría, antes ha sido emocionalmente profunda, ha habido una conexión importante, la persona que está en relación empieza a pensar: algo tiene que haber pasado, algo tengo que haber hecho mal, porque si no, estaríamos relacionándonos de la misma manera. Hay un campo de cultivo muy importante allí, donde se genera algo que, si hay una herida de abandono importante, empieza a entenderse que el amor, si no se está produciendo de la misma manera, y hay esta comparación de que antes estaba siendo de una manera determinada y que puede volver a ser de la misma forma, es la eterna espera, el eterno sacrificio, el eterno me voy a esforzar, voy a tener que hacer algo más para que vuelva la situación a ser como era antes. Y ahí es cuando empieza el círculo vicioso y cuando empieza sobre todo lo más adictivo a este tipo de vínculos con patrones que son más evitativos y que empiezan a plantearte el hecho de: no estoy disponible emocionalmente, antes sí que lo estaba, y entonces desde ahí te tienes que esforzar para que volvamos a lo mismo. Si hay una herida de abandono profunda, y quiero ser muy clara y muy concreta en esto, si hay una herida de abandono sin tratar, sin poder hacer el duelo por lo que no se tuvo y todo lo que conlleva, este enganche va a ser el mismo que ya conoce, que es sacrificarse, poder esforzarse para poder obtener migajas de amor.
Así que esto es una parte fundamental para poder entender que la gran adicción es creer que cuando te esfuerces volverá a ser como aquel principio idílico que te había planteado. Así que uno de los errores o quizás aprendizajes que nos muestra este tipo de relación cuando se repite este patrón de relación con personas que son ausentes emocionalmente es quedarse años y años a la espera, al continuo esfuerzo de que algo va a cambiar. Y si cambia, cambia un poquito, pero luego vuelve a lo mismo y estoy siempre, casi siempre, en la misma línea del funambulista. Aquí la gran pregunta es quedarse por años contestándose inconscientemente a la pregunta ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo verdaderamente va a cambiar y va a volver a ser el que era? Y aquí te recomiendo empezar a practicar y cambiar sobre todo este paradigma de no nos quedarnos en ese ciclo infinito de la respuesta a cuándo va a cambiar, sino cambiarla por llevarla hacia ti y preguntarte ¿por qué me quedo en espacios y en vínculos donde no hay reciprocidad, donde tengo que esforzarme siempre, donde tengo que entrar en demostrar lo que valgo? Vale, y aquí la gran pregunta es, bueno, Judith, todo muy bonito, suena muy bien lo que dices, hay mucha teoría, palabrejo psicológico, pero ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo lo puedo hacer tangible el hecho de caminar cada vez más hacia aspectos donde no esté la indisponibilidad emocional tan a flor de piel y la ausencia? Esto significa algo que te voy a dar en 3 pasos, pero la base que quiero compartirte es una base donde empiece en primer lugar y sobre todo por dejar de apropiarte de las carencias de la otra persona. Repito, deja de apropiarte de las carencias de la otra persona y hazte responsable de las tuyas. Esto ya es un montón y en consulta ya lleva bastante tiempo poder delimitar cuál es mi responsabilidad hacia tus carencias y cuáles son las mías. Esto significa que, por ejemplo, cuando tienes delante una persona con, en este caso un hombre, con un patrón evitativo que te está diciendo necesito distancia, necesito superficialidad, necesito bla, 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 muchas veces entramos en la justificación, en el decir es que ha tenido una vida difícil, es que ha tenido un problema, es que ha tenido esto, esto, lo otro, y por eso quizás es importante que yo aguante, que yo sostenga, que yo esté en esa eterna espera donde algo va a pasar en el futuro. Hay algo que quiero sobre todo poner en el centro de lo que significa trabajar con trauma vincular y trabajar con qué me pasa con los vínculos, que es por más heridas que tengamos, por más traumas que nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra edad adulta haya podido tener, eso no justifica que tratemos a las personas con ausencia, con silencio o con diferentes pautas que nos hacen daño. Es decir, que yo tenga una herida no justifique que yo te trate mal. Y esto es muchas veces lo que hacemos cuando nos apropiamos de las carencias de la otra persona. Empezamos a sobreproteger, de alguna forma salvar todas sus carencias para pretender que entonces si la protegemos pasará algo bonito, que es que se dará cuenta y podrá volver a lo que era antes. Saliendo de esta infantilización, cuando dejas de apropiarte de las carencias de la otra persona y puedes escuchar muy honestamente lo que te está diciendo es que tienes delante una persona que te está pidiendo frialdad, que te está pidiendo distancia y que te está pidiendo superficialidad. Delante de esto, si lo puedes mirar y si sobre todo se mantiene en el tiempo, puedes determinar que quizás esto es lo que no quieres para tu vida y seguramente es algo que no te hace bien y puedes tomar una decisión desde ese lado de, ok, perfecto, me puedes gustar mucho, pero esto no va conmigo. Segunda recomendación tiene mucho que ver con la primera que te estaba comentando antes y es justifica menos, comprende menos. Nos han enseñado a ser esas mujeres complacientes que pueden esperar y que pueden estar a la eterna espera de que algo vuelva a ser como antes, pero hay algo muy importante de dejar de justificar lo injustificable. Si una persona para poderse relacionar necesita un patrón donde esté ausente emocionalmente, donde no pueda simplemente tener una profundidad en aquello que es importante para el vínculo, significa que quizás ahí no es. Y ese quizás se puede convertir en una duda
que puede decir, no sé si estoy en lo correcto, pero sé que no es adecuado para mí. Y eso va a ser suficiente como para entrar en esa tercera recomendación para cuando queremos saber qué hacer con todo este patrón, con todo esto que se repite una y otra vez, y es poner al cuerpo en el centro. Repito, poner al cuerpo y al sentir en el centro. Esto significa no ir con la quinta, no empezar a hacer ejercicios corporales de conexión con lo que me está pasando, pero sí empezar a no tanto intelectualizar aquella frustración, aquello que me pasa delante de lo que estoy viviendo con los hombres, sino empezar a sentir qué es lo que pasa cuando hay ausencia, cuando hay frialdad. Cuando fue la primera vez que empecé a entender que esa frialdad era algo normal, que simplemente empecé a relacionarme desde ahí. Hay algo muy precioso y muy duro que aparece en terapia, que es poder hacer el duelo por aquello que no se tuvo. Cuando podemos hacer el duelo por aquello que no se tuvo en nuestra infancia, en nuestros vínculos más importantes, nos da esas herramientas internas como para poder habitar el dolor cada vez con más tolerancia. Esto no es un proceso de hoy para mañana, tampoco infinito, ya me conoces, pero sí de quedarnos en aquello que es más incómodo. Y cuando esto se puede acoplar y cuando se puede hacer el duelo y cuando hay frialdad, puedes conectar con ese dolor que quizás está muy anestesiado, es justamente el motor y la llave que te hace pasar por el dolor y no volver a repetir. Desde ese automatismo de la niña que busca esa manera de compensar y reparar el amor que no tuvo en su infancia y que de una manera inconsciente está intentando repararlo en sus vínculos de una forma imposible, porque no va a llegar. Esto que tenemos en el frente es hacer el duelo por lo que no se tuvo. Y es una parte fundamental incluir al cuerpo en ello, porque cuando incluimos al cuerpo hay algo que empieza a conectarse mente, corazón, ser, y empieza a que esa sabiduría interna se empiece a convertir en algo que no es solamente un límite propio, que yo me digo, no voy a quedar más con este tipo de hombres. Normalmente ese tipo de exigencias y de límites funcionan para un ratito, pero corto. Y cuando introducimos al cuerpo, cuando empezamos a trabajar en qué pasa cuando doy espacio al dolor, qué pasa con mis inseguridades, qué pasa con las contradicciones, qué pasa con todo aquello que estoy viviendo en mi ser cuando estoy delante de ese tipo de hombres, empieza a aparecer un límite que es un podría ser, pero no me interesa. Y eso es realmente cuando hay, esa es la señal concreta que empieza a aparecer cuando hay algo que está muy centrado, muy empacado y puedo decir, ahora sí, que realmente no vale la pena. Y eso es un trabajo de constancia, de paciencia, que sobre todo te invito a que si estás en ese momento de, ok, quiero plantearme algo diferente, puedas poder en el centro el investigar qué pasa con ese sentir, qué pasa con ese duelo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, te mando un abrazo enorme allá donde estés. Gracias por estar en esta comunidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Abrazo.